Un granjero de Sinaloa pensó que había cosechado las calabazas más perfectas de su vida. Cuando una de ellas se rompió accidentalmente en su cocina, lo que encontró en su interior lo dejó paralizado de terror y lo obligó a llamar inmediatamente a las autoridades federales. Lo que había crecido en su huerto durante meses no eran calabazas comunes, sino algo tan extraordinario y peligroso que cambiaría para siempre la vida de toda su familia. Esta no es una historia de ciencia ficción, sino un evento real que demostró cómo la naturaleza puede crear las situaciones más impensables cuando menos lo esperamos. El descubrimiento de este hombre sencillo del campo desencadenó una investigación que involucró a biólogos, autoridades de seguridad nacional y expertos en contaminación ambiental. Pero para entender la magnitud de lo que realmente aconteció esa tarde de octubre en una pequeña parcela de Sinaloa, necesitamos regresar al principio de esta historia extraordinaria. Don Aurelio Mendoza había trabajado la tierra durante 43 años en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Su parcela de 5 hectáreas se extendía en una zona rural, donde las montañas de la Sierra Madre Occidental creaban un microclima perfecto para el cultivo de hortalizas. El suelo fértil había sido el sustento de 3 generaciones de la familia Mendoza. Como la mayoría de los granjeros sinaloenses, don Aurelio seguía las técnicas agrícolas tradicionales. Se levantaba cada día a las 5 de la mañana, revisaba sus cultivos con la dedicación de quien entiende que cada planta requiere atención personal. Su esposa, doña Carmen, lo acompañaba en las labores del campo. La parcela de los Mendoza era conocida en la región por producir algunas de las calabazas más grandes y sabrosas de todo Sinaloa. Don Aurelio había perfeccionado una técnica especial de riego que le permitía obtener calabazas de hasta 20 kilogramos. Los compradores de los mercados locales competían por adquirir sus productos. Fue en una mañana como tantas otras que los primeros signos comenzaron a aparecer. Ya a principios de septiembre, don Aurelio había comenzado a notar algo peculiar en sus cultivos de calabaza. Las plantas estaban creciendo con un vigor inusual, y las calabazas parecían estar desarrollándose más rápido que en temporadas anteriores. Al principio atribuyó este crecimiento excepcional a las lluvias abundantes del verano. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, don Aurelio comenzó a notar otras características extrañas. Las calabazas no solo eran más grandes, sino que también eran notablemente más pesadas que las de años anteriores. Una calabaza que por su tamaño debería pesar 10 kilogramos, pesaba casi el doble. Doña Carmen también había notado algo inusual. Al acercarse a las plantas de calabaza, percibía un aroma diferente, más intenso, casi metálico, que se hacía más evidente en las horas más calurosas del día. Los vecinos que visitaban la parcela comentaban sobre el tamaño excepcional de las calabazas. Don Esteban, un granjero experimentado de la parcela contigua, bromeaba diciendo que don Aurelio había encontrado el secreto para crear calabazas monstruosas. A finales de septiembre, don Aurelio decidió cosechar algunas de las calabazas más pequeñas para probar su sabor. Al cortarlas, notó que la pulpa tenía una consistencia ligeramente diferente, más firme y con un color más intenso. El sabor era bueno, pero había algo en la textura que no lograba identificar completamente. El 10 de octubre, don Aurelio y su familia iniciaron la recolección de las calabazas más grandes. El proceso era más laborioso de lo habitual, debido al peso excepcional de cada calabaza. Durante este proceso, don Aurelio notó algo que lo inquietó profundamente. Al levantar una de las calabazas más grandes, sintió que algo se movía en su interior, pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Y el 15 de octubre, mientras doña Carmen preparaba la cena, don Aurelio decidió abrir una de las calabazas más grandes para examinar su interior. Había elegido una calabaza de aproximadamente 20 kilogramos, que había mostrado ese sonido extraño al moverla. Con su cuchillo más afilado, comenzó a hacer la incisión circular tradicional. El primer corte se sintió diferente. La cáscara era más densa de lo normal, requiriendo más fuerza para penetrarla. Cuando finalmente logró hacer el corte completo y levantó la parte superior de la calabaza, don Aurelio se quedó completamente inmóvil. En lugar de encontrar la pulpa anaranjada y las semillas que esperaba, se encontró con algo que lo dejó sin aliento. El interior de la calabaza estaba lleno de un líquido viscoso de color verde oscuro, casi negro, que brillaba con reflejos metálicos bajo la luz de la cocina. La sustancia tenía la consistencia de aceite espeso, pero se movía de manera extraña. Don Aurelio sintió un mareo inmediato. El olor que emanaba de la calabaza era intenso y penetrante, una mezcla de químicos que nunca había olido antes. Sus ojos comenzaron a lagrimear, y sintió una sensación de ardor en la garganta. Doña Carmen, que había estado lavando platos,
Se dio la vuelta al escuchar el silencio repentino de su esposo, al ver la expresión de terror en el rostro de don Aurelio y percibir el olor químico que llenaba la cocina. Comprendió inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Don Aurelio no pudo responder inmediatamente. Su mente trataba de procesar lo que estaba viendo, pero no encontraba ninguna explicación lógica. Con manos temblorosas, se acercó nuevamente a la calabaza. Al observar más detenidamente, notó que la sustancia también contenía fragmentos sólidos de diferentes tamaños, todos con el mismo brillo metálico. La comprensión gradual de que esto no era un fenómeno natural comenzó a invadir la mente de don Aurelio. Durante 43 años, había visto calabazas en todas las condiciones posibles, pero nunca había visto nada remotamente parecido a esto. La sustancia en el interior de la calabaza era claramente artificial. En ese momento, don Aurelio comprendió que algo había contaminado su suelo, sus plantas, y probablemente toda su cosecha. Sin dudarlo un segundo más, tomó la decisión que cambiaría el curso de los eventos. Dejó la calabaza exactamente como estaba y se dirigió directamente al teléfono para llamar a las autoridades. La primera llamada de don Aurelio fue a la oficina municipal de Culiacán. Con voz nerviosa, trató de explicar que había encontrado algo extraño en sus calabazas y que necesitaba hablar con alguien de inmediato. La recepcionista lo transfirió al Departamento de Salud Municipal. El doctor Rafael Hernández, responsable del Departamento de Salud Municipal, escuchó con atención el relato de don Aurelio. La descripción de la sustancia metálica y los síntomas físicos que había experimentado don Aurelio lo alarmaron. Inmediatamente decidió investigar la situación personalmente. 30 minutos después, el doctor Hernández llegó a la casa de los Mendoza acompañado de un técnico en seguridad ambiental. Al entrar en la cocina y ver la calabaza abierta, ambos profesionales comprendieron que estaban ante algo fuera de lo común. El olor químico era intenso y claramente indicaba la presencia de sustancias tóxicas. El técnico en seguridad ambiental, Miguel Rojas, había trabajado durante 10 años en casos de contaminación industrial. Su experiencia le permitió reconocer inmediatamente los signos de contaminación por metales pesados. La sustancia viscosa, el brillo metálico y el olor característico le indicaron que probablemente estaban ante un caso de contaminación grave del suelo. Señor Mendoza, necesitamos que toda su familia salga de la casa inmediatamente, dijo Miguel Rojas con tono serio. Vamos a tomar muestras de esta sustancia y del suelo de su parcela. La familia Mendoza se encontró de repente en una situación completamente surreal. En cuestión de horas, habían pasado de ser granjeros orgullosos de su cosecha excepcional a ser personas potencialmente expuestas a sustancias tóxicas peligrosas. El doctor Hernández explicó que hasta que no tuvieran los resultados de las pruebas, no podían determinar el nivel exacto de riesgo. Sin embargo, recomendó que toda la familia se sometiera a exámenes médicos preventivos. Mientras los profesionales tomaban muestras, don Aurelio comenzó a recordar detalles que antes no había considerado significativos. Recordó que aproximadamente 6 meses antes, había notado camiones desconocidos transitando por el camino rural cerca de su parcela durante las horas de la madrugada, pero las verdaderas consecuencias estaban apenas comenzando. Al día siguiente, la parcela de los Mendoza se había convertido en el centro de una investigación compleja que involucró a múltiples agencias gubernamentales, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y especialistas en contaminación ambiental del gobierno estatal llegaron con equipos especializados. Los primeros resultados de las pruebas confirmaron las peores sospechas. La sustancia contenía niveles extremadamente altos de plomo, mercurio, cadmio y otros metales pesados, además de compuestos químicos utilizados en procesos de extracción minera. Los niveles de contaminación representaban un riesgo grave para la salud humana y ambiental. El ingeniero ambiental Carlos Mendoza explicó a don Aurelio que el tipo de contaminación encontrada no podía haber ocurrido naturalmente. Alguien había depositado residuos industriales tóxicos en el área, probablemente de manera ilegal. La sustancia había penetrado en el suelo y había sido absorbida por las plantas de calabaza. Lo extraordinario en este caso es que las plantas de calabaza actuaron como bioacumuladores naturales, explicó el ingeniero. En lugar de morir por la toxicidad, las plantas concentraron todas estas sustancias tóxicas en sus frutos. Esta revelación tenía implicaciones aterradoras. Si las calabazas hubieran llegado al mercado y hubieran sido consumidas por la población, podrían haber causado intoxicaciones masivas. Los metales pesados en las concentraciones encontradas podían causar daños neurológicos permanentes.
La investigación se complicó cuando se descubrió que la contaminación se extendía más allá de la parcela de los Mendoza. Las pruebas del suelo y del agua subterránea revelaron que un área de aproximadamente 50 hectáreas estaba afectada por la misma contaminación. El origen de la contaminación comenzó a revelarse cuando los investigadores siguieron el rastro de la sustancia tóxica. Descubrieron que una empresa minera había estado depositando ilegalmente residuos tóxicos en un área abandonada aproximadamente a 5 kilómetros de la parcela de los Mendoza. Durante los meses de lluvia, estos residuos se habían filtrado al agua subterránea. Don Aurelio se encontró atrapado en el centro de una controversia legal y ambiental que lo superaba completamente. Había perdido toda su cosecha y su fuente de ingresos, pero también había recibido atención mediática nacional como el hombre que había descubierto una de las contaminaciones ambientales más graves de la región. Pero la historia estaba lejos de terminar. 2 años después del descubrimiento, la vida de don Aurelio había cambiado de manera radical. Su parcela permanecía completamente improductiva mientras continuaba el proceso de remediación ambiental. Los ingenieros estimaban que el suelo no sería seguro para cultivos durante al menos 5 años más. La empresa minera, después de un proceso legal que duró 18 meses, fue declarada responsable de la contaminación y obligada a pagar una compensación millonaria a las familias afectadas. Don Aurelio recibió una indemnización que le permitiría vivir cómodamente, pero el dinero no podía reemplazar la pérdida de su modo de vida tradicional. La experiencia había transformado a don Aurelio de un granjero tranquilo en un activista ambiental involuntario. Comenzó a dar conferencias en escuelas y universidades sobre los peligros de la contaminación ambiental. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo las personas comunes pueden enfrentar las consecuencias de la negligencia corporativa. La comunidad rural alrededor de la parcela de los Mendoza había implementado un sistema de monitoreo ambiental comunitario. Los vecinos se habían organizado para realizar pruebas regulares de calidad del agua y del suelo. Don Aurelio se convirtió en el líder natural de esta iniciativa. El gobierno estatal estableció un programa de monitoreo ambiental más estricto para todas las empresas mineras de la región. Se crearon inspecciones sorpresa regulares y se implementaron multas mucho más severas para violaciones ambientales. La parcela de los Mendoza se convirtió en un sitio de investigación científica permanente. Universidades de México y otros países enviaron estudiantes e investigadores para estudiar los efectos de la contaminación por metales pesados en cultivos agrícolas. La historia de don Aurelio Mendoza nos enseña que la vigilancia ambiental es responsabilidad de todos. Su descubrimiento accidental de las calabazas contaminadas no solo salvó a su comunidad de una tragedia de salud pública, sino que también expuso la negligencia criminal de una empresa que priorizó las ganancias sobre la seguridad ambiental. Hoy en día don Aurelio continúa siendo un defensor incansable de la protección ambiental. Su mensaje es simple pero poderoso. Debemos estar atentos a las señales que nos da la naturaleza y actuar rápidamente cuando algo no está bien. Su valentía al reportar inmediatamente su descubrimiento evitó una catástrofe que podría haber afectado a miles de personas. La historia de las calabazas misteriosas de Sinaloa nos recuerda que la protección de nuestro medio ambiente no es solo una responsabilidad gubernamental, sino un deber ciudadano que puede salvar vidas. Si te gustó esta historia increíble, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos qué opinas sobre la valentía de don Aurelio. Comparte este video para que más personas conozcan la importancia de proteger nuestro medio ambiente.